Con toda la alegría que el Señor nos pone, hoy vamos a discernir sobre el Evangelio de Marcos 9, 2:10, la transfiguración. Qué tema hermoso, ¿no? Un tema que a mí el simple hecho de pensar el momento que pasaron los discípulos, se me pone la piel de gallina porque hay que estar en ese momento. Como el Señor a veces tiene esas formas tan especiales de hacernos sentir su gloria, ¿no? Y en el curso de toda esta lectura vamos a estar muy atentos, porque lo que sucede en esta transfiguración va a producir una reacción muy especial en los discípulos. Esta transfiguración que justamente va a acontecer después del primer anuncio de la muerte de Jesús. Así que bueno, queridos hermanos, vamos a ir meditando, pensando y abriendo el corazón. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaba lleno de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Este evangelio nos dice muchas cosas, pero lo primero que nos preguntamos, por ejemplo, lo que yo me pregunto es, ¿por qué tomó justamente a ellos, no? Y yo pienso que todas las decisiones que toma el Señor son perfectas. Sería porque ellos estarían siendo preparados para alguna misión específica, porque obviamente una experiencia como esta los iba a fortalecer en su fe. No se olviden que, como decía recién, esto pasa después del anuncio, del primer anuncio de la pasión. Entonces, ¿qué pasa? Esto justamente los iba a preparar. Yo pienso que esta preparación es la misma que tenemos nosotros cuando el Señor nos hace pasar a veces por situaciones difíciles. Porque fíjense que sí que el Señor no es que los eligió a ellos porque sean sus elegidos, no eran los más fuertes. Fíjense que Pedro temblaba, titubeaba a veces ni que porque eran especiales. A mí me lleva a pensar que el Señor cuando nos elige por algo. Fíjense que Abraham, Moisés, todos tenían alguna dificultad o algún problemita que por ahí hasta ellos se sentían menos para hacer la tarea, para llevar adelante la tarea que el Señor les daba. Pero así todos la hacían bien y la hacían en el final como el Señor quería. Fíjense que esas experiencias en compañía del Señor muchas veces nos llevan a ¿qué? Como lo llevaron a ellos, a prepararnos para cumplir la misión que el Señor nos tiene preparado. ¿Cuántas veces al salir a misionar nosotros decimos yo no puedo? Y como me ha pasado con mucha gente en Mar del Plata cuando salíamos a misionar, cuando venían satisfechos al volver a la casa,
a la Casa de Misericordia y decían, al movimiento, y decían, no puedo creer cómo llegamos a la gente. Yo le decía, no, ¿cómo llegaste? ¿Y cómo te llegaron? Porque de la misma forma que vos acompañaste a esa persona que en algunos casos estaba en lecho de muerte, vos también te diste cuenta de la capacidad que te da el Señor cuando te pone a prueba. Fíjense que ellos en este momento fueron los testigos de la majestad del Señor, de cómo Él puede entrar en su gloria. Pero bueno, ahora viene la sorpresa para ustedes. ¿La sorpresa cuál sería en este momento? Y lo vamos a hacer así. Hermana Ofelia, ¿qué le dice a usted el texto? Buenas tardes, hermana Ofelia. ¿Cómo está, Miguel? Un gran saludo también a toda la audiencia. Y se ve que el Señor me trae aquí en los momentos litúrgicos especiales, ¿no? Porque estuve en Adviento, ahora vuelvo a la Cuaresma. Así que bueno, un gran saludo a toda la audiencia que nos sintoniza aquí en Miramar y en otros lugares, ¿no? Sí. Le vamos a mandar un saludo muy grande a Liliana y Ernesto. Escúchame bien, Lili, ¿eh? Lili y Ernesto, que nos están escuchando de Punta Mogotes. ¿Por qué? Porque hace unos días justamente me decían, no te podemos sintonizar el programa. Habían escuchado por Anita de Buenos Aires, que le gustaba también. Así que bueno, un saludo muy grande para Lili. Seguimos adelante. Un besito, Lili, Ernesto. Bueno, para ellos y para todos, pues como lo has dicho muy bien, Miguel, Dios nos da una misión y para ello hay que recorrer un camino. Ya justamente el miércoles pasado hemos comenzado este tiempo de gracia, un tiempo que les animo mucho a aprovecharlo, ¿no? Después de cada Cuaresma no puede seguir nuestra vida igual. Y hemos empezado este camino de los 40 días y Él nos dice, conviértanse y crean en el Evangelio, nos decía el domingo pasado. Y en este domingo nos invita con la esperanza. Este texto de la Transfiguración es el texto por antonomasia de la virtud de la esperanza, sabiendo que ciertamente Marcos, al ser menos detallista, pero los otros dos evangelistas que narran este hecho hacen alusión a la nube que los cubría. Luego es una manifestación de la Santísima Trinidad, el Hijo, el Padre que habla, este es mi Hijo amado, escúchenlo, y el Espíritu Santo, que es el que los envuelve en esa nube y es lo que los sobrecoge a Pedro, a Santiago y a Juan. Pero también uniéndolo a la primera lectura, Miguel, Sí. que es de Abraham, cuando Dios le manda esta gran prueba. Tú hablabas de que Dios en su infinita bondad y misericordia, cuando nos hace tocar fondo, también nos da una experiencia hermosa, o nos alienta, o cuando nos invita a la misión, primero nos da el dulce. O después, como hizo con los apóstoles muy pedagógicamente nuestro Señor, nos dice, bueno, el que quiera seguirme, tome su cruz. Y entonces Él hace la revelación de que su mesianismo, de que su reino va a tener que atravesar por este morir, ¿no? Un morir. Y que nosotros, al introducirnos en la Cuaresma, también vamos a tener que morir. Y si bien nos lo hemos tomado bastante en serio, uno empieza la Cuaresma, reflexiona y decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué Dios me está pidiendo que me convierta? Porque cuando me echan la ceniza me dicen, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Pero de qué me tengo que convertir? Y a veces cuando miramos qué es lo que tenemos que convertir, o cuál es esa pasioncilla que tengo que no me deja, o cuál es ese humor, o cuál es esa persona que la tengo atragantada, cada vez que me acuerdo, se me hace la cuesta arriba. O como a Abraham, que le dijo, bueno, mátame a tu hijo. Ha sido una prueba Dios me pide algo que me va a costar. Y por eso Pedro dijo, lejos de ti. Y el Señor le dijo, no, apártate de mí, Satanás. Pero luego de esas pruebas vienen las grandes satisfacciones. Exacto. Usted me está diciendo Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe. El padre de la fe supuesto. que le costó, pero fíjense que el resultado, cuando miramos cada prueba que pasamos, el resultado siempre es más que satisfactorio. Fíjese que él quedó con su hijo, pero le demostró al Señor. Y el otro día estábamos hablando
y esto también a mí, fíjate cómo te va dando distintos resultados, ¿no? O sea, cómo el Señor te llena, porque vos fíjate que a mí realmente, cuando tomamos ese punto de hablar, me hace ver que el único que puede ver los corazones, ese es Dios. Es Dios. Y yo tengo la prueba que el único que la puede ver es Dios, porque Dios, mediante el ángel, le dijo, no, basta, no mates a tu hijo. Exacto. ¿Entendés? Y le dio el regalo de ser el padre de la fe, le creció la fe, o sea, de una forma indescriptible, y quedó con su hijo. Exacto. Llevémoslo a nuestra vida cotidiana. Así es. Y por eso en estos temores que a veces tenemos, ¿qué es lo que hace el Señor? Me estimula con una esperanza. Dice, tranquilo, o sea, y la promesa Él la dice, te daré aquí el 100 por 1. Entonces, qué hermoso es caminar esta ruta de estos 40 días o la ruta de mi vida, sabiendo que sí, el Señor me va a pedir algo, pero es que me lo va a recompensar al 100 por 1. ¿Ves? Le dijo a Pedro, a Santiago y Juan, sí, una noche terrible, el día de la pasión, todos salieron corriendo, o una persecución, pero luego con ese gozo que después de darle a Pedro y a Juan una zarpa de latigazos, pero ya viendo al resucitado, se sentían gozosos. Cabe destacar, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra acá dice, así se transfiguró. Vamos a la palabra transfiguración, ¿no? Acá en este apunte dice transfiguración, del griego, y que conservamos en castellano como metamorfosis. Fíjense que mucho en vez de decir transfiguración a veces dicen ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que la transfiguración no fue algo externo, que una luz lo iluminó, no. Era una luz que venía del interior, que iluminó. O sea que fue un cambio total. Yo pienso que un cambio que se iluminó su cuerpo, su alma, su todo. Fue una metamorfosis, una transfiguración total. Que en cierto modo también es lo que le tiene que pasar al cristiano cuando realmente el Espíritu Santo entra en él y lo transforma. Por eso, conviértanse. Por ejemplo, usted decía recién, cuando te ponen las cenizas, ¿qué te dicen? Conviértete y cree en el Evangelio. Exactamente. Es justamente, podemos hacer una comparación con esta metamorfosis, con esta transfiguración de Jesús, porque es cuando uno se tiene que convertir, ¿no? Por eso yo quería aclarar esto. Una luz que brilló justamente del interior. Y nosotros tenemos que ser la luz de Jesús, como lo dice la canción, ¿no? Tenemos que brillar. Tiene que ser esa lucecita en la oscuridad para todo. Pero no se acuerda, hermana, que tenemos nada más que una hora, y dice, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. A mí me dice dos cositas. Se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie podía hacerlo. Primero, que en este momento les mostró a ellos su gloria con esa transfiguración, pero también nos deja a todos la muestra de que hay cosas que solo Él las puede hacer. Y que solo Él es la luz. Exactamente. Que es una antítesis de estas tinieblas en las cuales muchas veces pues nos quieren envolver, pero Él justamente nos introduce en esta luz, y a veces cuando la luz es muy fuerte nos ciega, y por eso la fe no ve, cree, aunque no ve. Porque cuando a veces uno tiene un contacto muy fuerte con Dios, no ve, pero el mérito está en que aunque no veo porque es tan grande, eso que Él me plantea, que como decías, Él ve el corazón, ve si yo abrazo eso y lo creo. Porque pudieron haber salido corriendo los discípulos cuando ven a un Elías, a un Moisés, pudieron haber salido corriendo como unos fantasmas, ¿no? Mas sin embargo, creyeron en lo que veían, y cómo se ve que realmente se abrió su corazón. Vamos a ver la actitud de Pedro, el que era tan gallardito, Pedro. Fíjense cómo se ve el efecto de esa luz, de esa gracia, de ese espíritu. Dijo, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Pero no pensó en él, imagínate. No, pero ahora vamos a ver por qué el tema de hacer las tiendas. Fíjese que se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús.
acá tenemos, acuérdense que todo esto, cuando dice la frase, todo esto se resume en la ley y los profetas. El resumen de todo el Antiguo Testamento es, hoy en día, Jesús. Exacto. Pero cuando hablamos de Elías y Moisés, vamos a hacer un poquito. Elías, ¿a quién está representando acá? A todos los profetas. Sí, sí. Fíjense que Elías y Moisés justamente eran dos, no sé, esto no, la palabra personaje no es justo, eran dos destacados del Antiguo Testamento, eran dos pilares, por eso justamente. Y Moisés, con las tablas, con la ley, está representando justamente a toda la ley. Por eso, conversando con Jesús. Por eso justamente se juntan los tres. Cuando dice también, en un momento, Jesús sube a los altos. Lucas agrega que allí también iban a rezar. Pero cuando dice lo alto, ¿a qué nos recuerda? Al monte Sinaí. Por eso justamente Moisés, que en el pasado Dios que le había hecho, le había manifestado su voluntad justamente en esa montaña. Claro, cuando le da justamente a Moisés la ley, ¿no? Sí. Por eso es tan importante que esto hay que tenerlo en cuenta. Acuérdense que Moisés también estuvo envuelto en una luz cuando habló con Dios en la montaña y que recibe justamente de Dios esa ley. Por eso es lo más importante. Moisés y Elías eran dos autoridades justamente en el Antiguo Testamento. Sí, y además que fueron, por decir así, unos discípulos muy fieles a lo que el Padre Eterno les revelaba y les creó esa persecución. O sea, algo que también, porque a Moisés lo querían matar, pero ¿cómo te presentas al faraón? Has buscado, y ¿cuántas veces se le reveló el pueblo? Y Elías también. Todos los falsos profetas querían matar a Elías. Sí. No, es que con lo que usted está diciendo, hermana, por ejemplo, cuando nosotros le decimos, cada uno cargue con su cruz. Hoy en día, cargar con su cruz es hacerse cargo de llevar la palabra. Exacto. Yo veo, por ejemplo, ahora que está usted acá, la hermana Elena, cuando va al penal, ¿cuántas veces llevar la palabra a ella o los que lo acompañan, llevar la palabra en el penal, a veces se hace pesado? Sí, sí. ¿Cuántas veces hay contradicciones, no todo el mundo la recibe? En aquel momento, asumir su cruz era ser un cristiano fiel. Exacto. Porque te podían crucificar tranquilamente, por eso vos llevás tu cruz. Hoy en día, ¿cuántas veces por llevar la palabra tenemos contradicciones o pasamos malos momentos? Eso es llevar la cruz. El que realmente tiene fe, obviamente, carga con una cruz. Y tiene esperanza, aun y a pesar de esas dificultades, que es a lo que nos invita este evangelio que estamos hoy reflexionando y meditando. Y qué importante este aspecto de Pedro que nos deja en la palabra, ¿no? Que ese gozo tan grande que me va a llegar por esa luz, tiene que convertirse en actos de generosidad, en actos de entrega y a veces hasta de un olvido propio, y buscando también el bien de los demás. Por eso surge ese espíritu de evangelización también. Pero Jesús le dice, bueno, no, nos toca bajar, no hay que quedarse solo en este gozo. Por eso cuando usted dice el espíritu de misión, yo pienso que cada uno, a medida que va transcurriendo y va pasando esos, que a veces son malos momentos cuando estamos misionando y tenemos esas contradicciones, o vamos y no nos reciben bien, o como nos ha pasado a veces con Magdalena y Claudia, que hemos ido al geriátrico, ¿y qué pasa? Nos cambian los horarios, nos ponen horarios difíciles porque van otros hermanos también cristianos, y molestamos todos, nos ponen horarios difíciles, pero eso también es lo que nos hace crecer en la fe, Cuando vemos que con el tiempo nosotros, ¿qué pasa? Sabemos que Dios nos abre las puertas en otro momento, otro horario, y capaz que es mejor. Por eso la misión siempre es, como dice la canción, toma mi vida nueva, porque nosotros vamos cambiando de vida con la fe. Así es. Toma mi vida nueva antes de
Entraste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza ser. Yo la entiendo, hermana, pero nos quedan 10 minutos nada más. Por eso, cuando nos dice una cosita que yo quería decir, fíjese que la transfiguración, cuando comienza con esta afirmación que dice 6 días después, ¿a qué se refiere con esos 6 días? Fíjense que los que realmente saben explican como que Pedro quiere hacer esas carpas, porque fíjense que era el 6º día de la fiesta de las carpas, de las tiendas que les llamaban ellos, ¿no? Que era una fiesta popular de esos 6 días, y que se festejaba el don de la ley de Dios y los 40 años pasados en el desierto. Por eso, para recordar estos 40 años, ¿qué hacía el pueblo? Debía estar una semana en unas tiendas improvisadas. Por eso se llamaba la fiesta de las tiendas. Por eso es que en ese momento, justamente, Pedro les dice, hagamos unas tiendas, porque él también tenía eso en su cabeza y quería seguir compartiendo. Pero Pedro, ¿qué pasa? Justamente, él no sabía tampoco que si estaba medio como en una crisis, ¿no? Y Pedro, sí, fíjense que muchas veces cuando entraba en esas crisis, lo digo de la mejor forma, medio metía la pata a veces cuando hablaba. Sí. Fíjate cuando Jesús le dice apártate o algo, era muy eufórico a veces. Por eso justamente viene eso con lo de las fiestas. Y dice acá, Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. ¿Cuántas veces nosotros o nos quedamos callados o decimos algo que también? Pero a veces es más vale decir. Y bueno, acá, hermana, ¿qué me dice usted cuando dice, entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz, este es mi hijo muy querido, escúchenlo? Ciertamente, Miguel, cuando uno se convierte y uno recibe un toque, el Espíritu Santo nos envuelve todo, que queremos salir en efusión de darnos, de entregarnos, porque eso es lo que impulsa el Espíritu. Pero, ¿qué hace el Padre? Nos dice que la voluntad de Dios es solo una. Y esa voluntad nos la manifiesta a través del Hijo. Porque ahí Pedro se puso medio eufórico, como cualquiera de nosotros. Pero entonces, el seguir a Dios va a tener que ser bajo una línea. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo mismo nos dijo la Virgen a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y aquí el Padre reafirma que su Hijo, el Verbo encarnado, es el que nos va a marcar la ruta de lo que tenemos que hacer. Entonces, abrirnos, convertirnos, recibir el Espíritu, nos tiene que llevar a un movimiento donde mi voluntad se someta a la voluntad de Dios. ¿Que dónde la encontraré? En la palabra, en la escucha y en la meditación del Evangelio, y en estos 40 días donde la Cuaresma propiamente se nos invita a profundizar en la oración, y lo tenemos que escuchar, es decir, hay que dejar un tiempo para el diálogo íntimo con Dios. Por eso, acá en el versículo 8 nos dice, de pronto miraron hacia alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Esto a mí me da a entender que fíjense que después de esa visión los discípulos solo lo ven a Jesús. Uh-huh. ¿Y qué más? A nadie más. Por eso esto afirma que solo de ahora en adelante la única revelación de Dios, ¿qué es? La de Jesús. Es Jesús al que tenemos que seguir, porque Jesús es la llave para todo.
hasta para comprender el Antiguo Testamento también. Exacto, sí, sí, sí. De ahí en más se comprende el Antiguo Testamento y es la llave también para llegar hoy en día nosotros al cielo, que es lo que todos queremos, ¿no? Pero vamos a seguir adelante, el tiempo se nos hace cortito. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto no se podía comprender y además que Dios tiene sus tiempos, por eso a veces nos choca un poquito cuando le pedimos a Dios y no tiene resultados ya. Dios tiene sus tiempos para que ese don que vayamos a recibir no se nos caiga de las manos. Por eso, fíjense cuando, como decía siempre Titina, una señora que venía, siempre estaba sentadita en la mesa, decía, los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Fíjense que muchas veces nosotros le pedimos algo a Dios y estamos, no. Pide y se te concederá, pero no te dijo, pedímelo que te lo doy dentro de un rato. No. Por eso, vos fíjate que en esta lectura es muy claro que el Señor, antes de mandarnos a una misión, nos enseña, nos muestra, nos abre el corazón para algo. Por eso tenemos que saber que cada cosa que pedimos, aunque sea enfermedad, el amor a un hijo, a cualquiera, todo tiene un tiempo. Y nunca ponernos tristes, hasta inclusive ante la muerte. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor es perfecto. Y si algo no es para nosotros, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, dijo Job. Bendito sea Dios. Entonces, como para ir cerrando, mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron con esta orden, pero se preguntaban, ¿qué significará resucitar de entre los muertos? ¿Era difícil para Pedro, para Juan, para Santiago escuchar esto? Era muy duro. Es difícil para nosotros, ¿no? Así es. Sí. De esa resurrección. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos dudamos, y eso que nosotros lo estamos viendo la vida de él, lo que sería estar previo, o sea, como diríamos, en la piel de esos discípulos, ¿no?, que lo acompañaban. Él les pide que no le digan a nadie hasta que no hubiera resucitado en los muertos. Pero los discípulos lo entienden. Yo pienso que no lo entendían, hermana. No, tampoco, sino solamente cuando les vino el Espíritu Santo en Pentecostés fue cuando se les abrieron los ojos y pudieron entender y recordar todas las palabras de Cristo. Es más, yo creo que este episodio lo habían medio olvidado porque no creían más los enemigos de que Cristo iba a resucitar que ellos. Luego les hizo esa advertencia para que todo quedara patente y Jesús dijo, hasta la última tilde se va a cumplir. Y como esa era la revelación, él dijo que esto no se tenía que transmitir antes de que él resucitara. Luego, hasta eso lo habían olvidado. Pero fíjese que en el momento, vamos hermana, al momento de la resurrección, cuando les anuncian, cuando van corriendo ellos, iban dudando. Sí. Porque ellos iban como vamos nosotros al cementerio a ver a nuestra mamá, a nuestros abuelitos, a ver a un muerto. Ellos no sé si fueron convencidos de que lo iban a encontrar al Señor vivo. No. Fíjate que hasta eso es lo que queremos decir en el fondo, ¿no? Que no fueron a encontrar a un vivo. O sea, no estaba esa convicción plena. Como dice usted, tenían más miedo los enemigos de que fuera a resucitar. Exacto, sí, sí. Por eso a veces yo pienso que esa es la fe justamente. El hecho de estar con la certeza, la seguridad de que lo que dice el Señor se va a cumplir. Fíjate que dice, cuando pidan como que ya lo tienen. Y qué importante que es. Yo cosas que son imposibles las doy por hechas. Y generalmente cuando saco todos los no, es porque ya son sí. Pero es difícil, ¿eh? Es un camino. Es un camino. Es un camino y por eso este evangelio que nos reafirma y nos reafirma. Y cuando veamos todo tan oscuro, tenemos que creer en esta palabra. Así que bueno, eso es algo muy hermoso y que no debemos olvidar, ¿no? La fe se alimenta de la memoria y se transmite de las memorias, pero es un depósito que yo tengo que entregarlo íntegro, ¿ve?
Por eso también apareció Elías y Moisés, porque esa alianza tiene que venir íntegra. Y Jesús no vino a abolir nada, sino a darle esa plenitud. Por eso yo pienso que la cruz es el sufrimiento, pero también es la gloria. Por eso, fíjese que cuando uno va a misionar, para realmente entender a una persona que tiene corazón roto por problemas con sus hijos, separaciones, enfermedades, la persona que muchas veces no pasó esos momentos o que no estuvo en contacto íntimo, por ejemplo, puede ser un sacerdote con las confesiones, o así, por ahí no tiene la experiencia y la preparación para encontrar. Muchas veces se habla en la cárcel de los vicios y eso, y yo digo, qué difícil juzgar a un vicio o a una persona, aquella persona que no lo tuvo, qué fácil es condenar, decir, pero es ladrón, pero es drogadicto, pero nada. Vos no sabés el sufrimiento que tiene esa persona. Por eso todas esas memorias que está diciendo usted, hermana, hay que sacarlas y hacerlas jugar en el momento de juzgar. Por eso no hay que juzgar, pero bueno, somos humanos y Dios nos va preparando con todas estas cosas. Hermana, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué nos querrán decir las personas que están del otro lado del micrófono? Ahora vamos a poner el micrófono al revés. Yo tengo ganas de escucharlo. Vamos ¿Usted? a escucharlo. Sí. Bueno, a ver, queridos hermanos, ¿qué les dice a ustedes este evangelio de hoy? Tu grandeza, Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre